Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a desarrollar nuestra tercera clase, la asignatura de Biología Educacional en nuestra carrera de Ciencia de la Educación, con el tema de meiosis y mitosis. Es muy importante conocer el proceso de división celular y a través de las teorías de Boveri y Sutton vamos a estar trabajando eh, estas teorías de cómo se van dividiendo y cómo se dan la mitosis y la meiosis. Acá tenemos fotos reales, el comportamiento del material nuclear durante la división celular. Ahí tenemos las células en forma viva y real. Bueno, con el tema que vamos a desarrollar es la mitosis y la meiosis, ¿verdad? Vamos a hacer la definición de cada uno, vamos a describir cada fase de las dos formas de división celular con sus respectivas láminas ilustrativas. También vamos a realizar un cuadro comparativo entre mitosis y meiosis y realizar por qué es importante la meiosis y la mitosis en el mundo médico, por qué es demasiado importante el estudio y el análisis de, de la división celular. Bueno, vamos a arrancar con nuestro toma entonces. Nosotros queremos saber muy bien la diferencia entre mitosis y meiosis. ¿Cuál es la diferencia? Y para poder diferenciar bien tenemos que saber que la mitosis son células somáticas. O sea que la mitosis, la división celular que llamamos mitosis, se da solamente en células somáticas. ¿Y cuáles son las células somáticas? Todas las células del cuerpo humano, la piel, el hueso, el pelo, todo lo que tenemos en el cuerpo humano. Entonces, los músculos. Entonces, la división celular de forma de mitosis se da en las células somáticas y meiosis se da en las células germinales. Solamente se da en las células germinales la división celular de la meiosis. ¿Cuál es el óvulo y el espermatozoide? Cuando ellos se juntan, estos dos se juntan y se forma el cigoto, entonces empieza la división celular que llamamos meiosis. Y eso es lo que vamos a analizar en este trabajo. Y así se puede visualizar un cromosoma en el microscopio. Entonces este es un material genético que ya tiene 4 cromosomas, o sea que eh, este ya está dividido en 4. Muy importante conocer para tener una idea. Es la base genética. Dentro del cromosoma se encuentra el ADN. Y en el ADN están la carga genética, o sea que los que nos hacen únicos e irrepetibles. La carga genética encuentran los cromosomas que son dominantes y alelos dominantes y alelos recesivos. Los alelos dominantes son el material genético que domina en la unión, ¿verdad? del cromosoma, en la unión. Por ejemplo, el color de pelo negro es una información genética dominante y recesivo el color de pelo amarillo. Siempre va a predominar el color de pelo amarillo, negro. Y esto hace que seamos únicos y irrepetibles. Y esta carga genética que está recesiva queda guardada y esto puede heredar nuestros nietos, nuestros bisnietos. Entonces los ojos azules famosos, que el abuelo tiene ojos azules y la hija no tiene ojos azules, pero la nieta sí puede tener ojos azules porque es una carga genética recesiva. El color de ojos azules es recesivo. Entonces a esto llamamos una combinación única e irrepetible. Entonces es una combinación al azar y hace que seamos únicos e irrepetibles.
Y para entender bien lo que es la mitosis y la meiosis, tenemos que saber bien lo que es la diferencia entre carga genética del diploide y el haploide, o sea que el cromosoma. El diploide es una célula somática y el haploide es una célula sexual de los gametos. El haploide solamente se da en el producto de la meiosis y el diploide se da en el producto de la mitosis. O sea que eh, tiene dos cromosomas, en total son 46 cromosomas en el diploide. En el haploide 23 cromosomas. Esto es demasiado importante para diferenciar eh, en la carga genética, en cómo se da. El diploide es cuando la reproducción de la piel, del diente, de los huesos. Y el haploide se da en la división de la meiosis, que es solamente la reproducción sexual. Eso hay que diferenciar muy bien. Y como sabemos, cada especie tiene una carga genética distinta, cada especie, un número característico. Por ejemplo, el ser humano tiene eh, 23 cromosomas, ¿verdad? Entonces tenemos que saber. Y la mitosis es cada vez que la célula se divide, recibe dos copias de cromosoma. Eso se da en la mitosis. Y en la meiosis son las reproductoras, las células reproductoras. Solo tienen una copia de cromosoma y se le denomina haploide, como ya dijimos en el material anterior, y a eso lo llamamos meiosis. En la mitosis se da primeramente la interfase, antes de las 4 fases siguientes. Primeramente se da esto, ¿verdad? Que el G1 significa intensa actividad química. Esto es en la mitosis, la división. Acá tenemos en un círculo que podemos diferenciar la mitosis cómo se da. Y estos son, se separan los dos juegos cromosomáticos. Acá se inicia el ciclo en el G1 cuando la célula duplica su tamaño y aumenta el número de organelos, enzimas y otras moléculas, ¿verdad? Acá se puede diferenciar. Y después tenemos la síntesis, que duplicación del ADN y las proteínas asociadas, que es la fase S. Y después la fase G2, que es se empieza a prepararse para la división celular de los cromosomas y ahí entramos en las partes mismas de la mitosis. Y aquí entramos en la primera fase de la mitosis, que es la profase, donde las cromátidas se condensan y se forma el uso mitótico y se desintegra el nucleolo y la membrana nuclear. Acá podemos observar cómo se da la primera fase en la parte amarilla y verde, y después ya en la segunda fase se cortan en el medio, y en la tercera fase ya tenemos dos separados ya. Aquí en la segunda fase de la mitosis, la metafase, donde los cromosomas aparecen ordenados en el plano ecuatorial, apareados con sus homólogos y unidos por sus dos lados a las fibras de uso mitótico. Acá podemos observar que ya se pueden condensar y separar. Y en la tercera fase de la mitosis aparece el anafase. Los cromosomas hijos se dirigen hacia los polos de la célula, se rompen los centrómeros. O sea que acá ya podemos observar cómo se rompe y ya se dirigen a juntarse entre ellos. Y la cuarta fase, la última fase, la mitosis telofase, donde los cromosomas hijos llegan a los polos, comienzan a desarrollarse, se forma la
envoltura nuclear y aparecen los nucleolos. Acá ya prácticamente ya son dos células ya divididas dentro de lo que es la mitosis. Esto se da, como ya dijimos, en la piel, en los dientes, en los huesos, en todo el cuerpo humano. Y aquí ya por fuera de la mitosis tenemos la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? Se inicia en la anafase. Aparece un surco en la superficie y se acentúa y profundiza en la zona ecuatorial hasta que la célula se divide. Esto ya se estiran porque los núcleos, ya tenemos dos núcleos acá y ahora ya se estiran las células para poder ser dos dentro de lo que es para que se dé la mitosis, ¿verdad? Prácticamente en telofase termina y citofase, acá el citocinesis prácticamente forma parte de también la mitosis, pero es la división de la membrana nada más ya. Ahora entramos en lo que es la meiosis, la otra forma de división celular, que como ustedes ya recuerdan que la meiosis se da solamente en las células de líneas germinales. La parte germinal, ¿cuáles son? Se encuentran en los óvulos de la mujer y en el espermatozoide del varón. Y ellos tienen la carga genética hereditaria. Esto es lo que nos hace únicos e irrepetibles. Se necesitan dos cromosomas para poder juntarse y esto se da totalmente al azar. Aquí también se dan las enfermedades hereditarias. Se puede dar la altura que una persona va a tener, el tipo de diente que va a tener, el tipo de ojo que va a tener, y la combinación otra vez se da al azar. Hay ciertas características que sí heredamos de nuestros padres y hay ciertas características que se dan en forma azar. O sea que hay demasiadas posibilidades de cómo puede nacer una niña o un niño, y eso es lo que nos hace únicos e irrepetibles. Es demasiado importante comprender bien cómo se da la meiosis en el ser humano y en todo lo que es el de reproducción sexual. Y la división a través de la meiosis es bastante amplia. Está la interfase 1, interfase la meiosis, ¿verdad? De la interfase 1 y está la profase 1, la metafase 1, la anafase 1, la profase 1. Y esto nosotros vamos a ir desarrollando bien, explayándonos bien específicamente en nuestro trabajo. Así como hicimos el trabajo de la primera clase, la misma cosa vamos a hacer. Vamos a ponerle una linda carátula y vamos a ir desarrollando fase por fase cuáles son las partes de cada fase y cómo se desarrollan. Y aquí tenemos la continuación de la meiosis 2, que otra vez tiene la profase 2, la metafase 2, la anafase 2 y telofase 2. Es una continuidad, es bastante larga, entonces en total son 8 fases que tiene. Y así estamos terminando nuestro tema de la clase número 3, meiosis y mitosis. Cualquier duda, por favor, no duden en comunicarse conmigo. Hasta pronto.